Hola, muy buenas. Es viernes y cada 15 días dedicamos el episodio a dar respuesta a comentarios, sugerencias o dudas que nos hacéis llegar. Esta vez me voy a centrar en un comentario que llegó en un episodio relativamente reciente, el del sesgo de confirmación. Y en un aspecto que es cierto que no tocamos al 100%, que es el cómo huir de ese sesgo. Así que hoy en Simple Política, ¿cómo combatir el sesgo de confirmación? Comenzamos. Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Comenzamos el episodio hablando del podcast en cuestión que hoy queríamos comentar, y es que nos trasladamos al episodio 665 sobre el sesgo de confirmación o por qué vemos siempre el mismo informativo, y es que le pusimos precisamente ese título al episodio. En ese episodio os contamos qué es eso del sesgo de confirmación, y es una tendencia humana a recordar, pero sobre todo a buscar y favorecer aquella información que nos llega y que confirma nuestras propias creencias, valores y, por supuesto, ideas políticas. Es decir, este sesgo de confirmación lo que nos viene a decir es que si quedamos expuestos a diferentes canales de información, sea por la razón que sea, tendemos a dar más credibilidad a aquello que confirme lo que nosotros ya pensamos. Y con esto nos llegó un comentario de Cueiles, que siento si no lo he pronunciado bien, en el que nos felicitaba por el contenido, así que muchísimas gracias. Y también pues nos decía esto, leo el comentario que decía: en mi opinión, lo importante es ser consciente de tu sesgo y, por supuesto, tener el valor de leer y escuchar información contraria a tus ideologías, además de las que confirman. Muchas gracias por el análisis, muy interesante. De nuevo, muchísimas gracias a ti por dejarnos comentarios. Ya sabéis que agradecemos muchísimo vuestros comentarios. Además, así aprovechamos también para daros respuesta en algunos de esos comentarios. Así que, de verdad que muchísimas gracias a todos los que dejáis comentarios. En este punto también es interesante no solo hablar de los comentarios, sino hablar de los mecenas. Ya sabéis que Simple Política funciona gracias a los mecenas, a los Patreons, que están en patreon.com/simplepolítica apoyándonos con sus contribuciones y que hacen posible este proyecto. Evidentemente, más allá de apoyar el proyecto, pues se llevan ventajas interesantes como contenido en exclusiva, el adelanto de cualquier cosa que hacemos, etc. Como digo, te recomiendo que entres en patreon.com/simplepolítica y allí puedes consultar las ventajas que obtienes por apoyar este proyecto por el precio de un café al mes. Bueno, la cuestión es que, como digo, agradecemos mucho este mensaje y ese mensaje me hizo pensar especialmente en que quizá no habíamos dedicado suficiente tiempo en ese episodio, en el 665, a comentar no solo los efectos de este sesgo de confirmación, sino también cómo escapar del sesgo. Porque sí que es verdad que en la parte final, donde precisamente pedíamos pues un poco de sinceridad por vuestra parte y saber si os afectaba ese sesgo, ¿no? Si creíais que estabais en ese sesgo, en esa situación en la que dices, hombre, pues es verdad que todas las personas a las que sigo en redes, o la mayoría de ellas, tienen una tendencia política, los medios de comunicación que consumo, etcétera, casi siempre son los mismos y de una tendencia determinada. Pues además de pediros eso, hablábamos de que una solución sencilla era la de ponernos a dieta, ¿no? A dieta informativa, que decíamos que es pues lo mismo que pones a dieta de comida, que es básicamente ser consciente de lo que uno come, ¿no? Y al final, pues comer variado, ¿no? Esa es un poco la clave, la de comer variado. Decíamos lo de que si comer verdura, legumbres, etcétera, y que con el sesgo de confirmación acaba pasando más o menos lo mismo. La dieta informativa es de alguna manera ser sincero con uno mismo y saber que está consumiendo medios que tienen una misma tendencia ideológica, que te muestran una misma jerarquía de temas y que posiblemente te estés perdiendo otros. Y al final un poco coincidíamos en la receta, coincidíamos con lo que nos decía Coyle, que es básicamente lo que decía él, ¿no? La importante es ser consciente de tu sesgo, correcto, y tener el valor, porque me gusta también la expresión que utiliza de tener el valor, no valor, o sea, de súper valentía, pero sí el decir, el reto, para mí más que el valor es el reto, el retarte
a leer, escuchar información contraria, poner la emisora diferente, el canal de Twitch, el canal de podcast, el que sea diferente al que te satisface siempre escuchar, porque dices, hombre, siempre que lo escucho pues me gustan sus ideas políticas, la crítica a tal partido, la crítica a tal líder va un poquito conmigo, pues vamos a ver si critican a mi líder, si critican a ese partido al que yo he votado, a veces es, bueno, pues decía Coyle, el valor, bueno, pues el valor o como digo, el atrevimiento, el retarte, ¿no? A poder hacer eso, bueno, y hacerlo, ¿no? Hoy mismo que estás escuchando, no ver los informativos en la cadena que normalmente lo ves, quizá lo de empezar a quitar gente de seguir en redes y seguir a otra pues es un poco más complicado, pero por ejemplo esa primera aplicación, segunda aplicación de noticias que consultas, pues irte a otra, por poner algún ejemplo de lo que se puede hacer hoy mismo, ¿no? Cuando se habla de valor, ¿no? Cuando hablo yo de retos es porque reconocíamos en su momento que era costoso ponerse a dieta, ¿no? Porque oyes y lees pues cosas que contradicen tus valores, que te darán ganas de pensar que todo está manipulado, etcétera, pero hay que hacerlo. ¿Cuál es, por ejemplo, mi dieta informativa? Pues mi rutina del día, claro, evidentemente pues yo me informo más para hacer los podcasts, para todo, ¿no? Pero que quizá más que la media. Pero mi rutina básicamente es cuando estoy por la mañana, pues sobre todo ponerme a escuchar la radio, especialmente, bueno, si no escucháis de España lo sabréis, los de fuera, pues deciros que en España, en la radio convencional, por decirlo así, los matinales, digamos que son los más escuchados, ellos empiezan como a las 6, acaban como a las 11:30, dependiendo cuál escuches, 12, y digamos que sobre todo hay un punto álgido, que es en las 8. A las 8 todas las emisoras, las principales emisoras saben que es el punto donde más gente conecta, incluso los que son los anchor, ¿no? Los presentadores más famosos y con más experiencia hacen como su pequeño speech, entonces como una editorial de 2-3 minutos. Entonces yo pues eso, unas 7:15, 7:30, hasta que pasa como ese speech, 8 y poco. Siempre estoy conectando por la radio, luego, hombre, pues claro, depende de los días que doy clase como profesor y demás, pero bueno, básicamente eso sería. Luego es verdad que las aplicaciones, por un tema de salud mental, sean de noticias, lo que sea, no tengo notificaciones, pero ¿qué diario suelo leer? Pues, hombre, por ejemplo, yo como estoy, esto lo sabéis porque he hecho algún episodio, si queréis algo otro, de a lo que estoy suscrito, pues al estar suscrito al País, pues básicamente es uno de los primeros que leo, es decir, sobre todo la portada y tal, pero luego a veces profundizo los artículos que me interesan. Ese sería uno. Claro, luego me voy al otro también al que estoy suscrito, que es el Diari Ara, que es aquí catalán, y entonces pues también te enteras un poquito de lo que pasa más cerca de ti. Y a partir de ahí, sobre todo es Twitter, y evidentemente pues ahí sobre todo intento seguir las cuentas de periodistas que me parecen reputados y de medios de comunicación, y aquí sí que entrarían pues muchos más medios, evidentemente, desde el mundo a público, pasando por periodistas freelance, por periodistas de los diferentes medios, de El 20 Minutos, del propio El País, por supuesto, de La Vanguardia, etcétera, etcétera. A partir de ahí, pues un poco la dieta informativa para mí es que no siempre me acabo informando en el mismo sitio, es decir, en esa mañana, no en ese matinal de la radio, no siempre escucho lo mismo, normalmente varío entre 3-4 emisoras, especialmente pues RAC1 aquí en Cataluña, Catalunya Radio también aquí en Cataluña, la cadena SER, Onda Cero, intento variar un poquito, algún día alguna otra cosa, pero básicamente esto. Lo del País sí que es verdad que al estar suscrito y al ser más fácil pues leer las noticias porque ya las estás pagando, normalmente siempre lo leo, pero siempre acabo derivando a un La Vanguardia, cuando no es La Vanguardia es El Periódico, cuando no el Mundo, es decir, y luego también los de fuera, es decir, Político, por ejemplo, la versión europea, ¿no? De Político es algo que siempre leo. Quizá a veces me voy al New York Times, dependiendo de cómo esté esa semana, pues Estados Unidos, ¿no? Si tiene algún tema interesante. Sobre todo para mí, y luego tertulias, ¿no? Decir, oye, ¿ves al Rojo Vivo? Lo veo, pero también es verdad que hay muchos días que no lo veo y me voy a otra tertulia o otro informativo, ¿no? Al final, otro día puedo haceros, como digo, un podcast sobre diarios, medios, etcétera, los cuales estoy suscrito, que normalmente leo, pero viene siendo esto. También hay una cuestión en las últimas semanas que me permite hacer bastante dieta informativa, y es la news. Sabéis que hacemos la news. La news
antes hablaba de los mecenas y de las ventajas que tienen. La news es la newsletter que nosotros enviamos, el boletín que enviamos cada domingo por la mañana, entre las 9:30 las 10. Enviamos un boletín en el que tratamos de hacer varios apuntes de temas que no hemos comentado, apuntes que decir un par de párrafos, un párrafo sobre, ostras, ha pasado esto, y me pongo en mis momentos profe y te explico un poquito lo que yo veo de eso, ¿no? Pues con 4 o 5 temas hacemos los apuntes, hacemos también recomendaciones de otros podcasts, YouTubes, etcétera. Y bueno, entre otras cosas también hacemos selección de artículos, no artículos de noticias, sino que sobre todo lo que intentamos es seleccionar artículos, más bien reportajes, análisis, ¿no? Cosas un poquito en profundidad para decir, oye, ya que el domingo por la mañana es cuando uno se levanta y tiene más tiempo para leer los medios, pues te recomiendo 4 o 5 cosas interesantes de leer para cuando te levantes, ¿no? Entonces eso me fuerza un poco a hacer dieta informativa. ¿Por qué? Porque no quiero recomendarte 5, y sobre todo a los mecenas, ¿no? En plan, si esto lo reciben los mecenas pagando, ¿no? Haciéndose Patreon. Recordad, por cierto, publicidad de nuevo, patreon.com/simplepolítica, por ejemplo, para recibir el boletín. Pues a ver, no se merecen que les envíe de 5 artículos 4 del País porque leo el País. No, ahí es cuando empiezo a buscar y a leer, no solo el día que preparo la news, sino en general toda la semana. Pues como digo, el Confidencial, el País, el Periódico, El Mundo, Político, New York Times, Foreign Policy, o sea, un poquito variado. El Correo, me parece que estuvimos enviando el otro día una noticia sobre el Correo. La Voz de Galicia, si es interesante lo que comenta esa persona, ese periodista, ese analista, pues también. Entonces, un poquito hacemos esa dieta informativa. Y luego me ayuda muchísimo Pocket, ¿no? Get Pocket, una aplicación que tenéis también como extensión de muchos navegadores, en los cuales cuando ves una noticia interesante, pum, te la pones ahí, es como un marcapáginas, te la guarda, tú luego te vas a la aplicación y ahí tienes todo guardado. Yo tengo un hashtag que te puedes poner una etiqueta en el que pongo newsletter y así me voy guardando durante la semana cosas interesantes para el momento de hacer la newsletter. Esto es un poco lo que yo hago para combatir esa dieta informativa, o sea, no, para combatir la dieta informativa, ¿no? Para combatir el sesgo de confirmación, y va un poquito en ese comentario que nos hacía, ¿no? Ser un poco responsable y consumir diferentes medios. Esto es un poco también, y por terminar, como la cuestión que se me hace bastante como periodista de, oye, pero ¿tú cuál dirías que es el periódico, el diario, el digital más imparcial, ¿no? En el que más se puede confiar y tal, ¿no? Y más allá de que agradezca, ¿no?, que la gente que pregunta esto pues se fíe de tu criterio, porque si yo hubiese señalado tal periódico, pues seguramente le doy cierto aura de credibilidad para esa persona. Yo siempre digo lo mismo, yo creo que no hay que señalar un medio, sino que hay que consumir varios, porque incluso si te señalo un medio que creo que es, vamos, el mejor, también puede tener fallos y puede que se deje de cubrir noticias y que tenga un cierto sesgo y que tenga una línea editorial que la va a tener. Pero para mí, sobre todo, a la respuesta, ¿cuál doy, no? A respuesta a esto. Es muy importante para mí fijarse en que ese medio viva de los suscriptores, o que como mínimo te restrinja el acceso. Solo puedes leer 5 noticias, si quieres leer esto es premium. Todo eso no garantiza que el medio sea el mejor medio, el más imparcial, porque imparcial, atención, vamos olvidando, pero bueno. Pero cuando viven de las suscripciones, cuando dependen de ti, lo que te tienen que ofrecer, normalmente, es buen periodismo. Es decir, aunque el sesgo de confirmación nos haga pensar que nos gusta leer aquello que nos da placer porque confirma lo que nosotros pensamos, eso no se traslada a un pago. Es decir, tú consumirás contenido que te da placer, por decirlo así. Pero es muy complicado, las estadísticas lo dicen, que ese placer lo transformes en pagar a medios. Oye, placer de escuchar un género musical y pago la cuota de Spotify, bueno, pero pagar a medios es muy complicado. Todos los medios pagas por un servicio de calidad, por la calidad. Y por la calidad se refiere a algo que tú consideres imparcial, que te informe de todo, que entiendas mejor aquello que está en los medios, ¿no? Que lo entiendas mejor que antes de entrar a ese medio, ¿no? Que te lo expliquen mejor incluso que otros medios. Que también os digo que eso es un poco lo que intentamos hacer aquí. Es decir, cuando yo te digo, oye, págame 2 euros al mes en el Patreon,
Básicamente lo que estoy intentando decir es págame 2 euros al mes, porque lo que voy a intentar es currarme que en esa newsletter tratar más temas, ponerme en plan profe y que se entienda todo mejor, que los episodios o el sesión de control que hacemos cada semana sea un momento en el que entiendas mucho mejor la actualidad y la comprendas, y si encima pues nos divertimos o nos entretenemos un rato mejor. Bueno, pues cada uno paga por lo que paga, pero en este caso, esto funciona, los datos lo dicen, no vas a pagar por, como soy de derechas, apoyo este medio que es súper de derechas, sino que pagas más por la calidad. Así que mi respuesta a ¿cuál es el diario más imparcial? ¿Qué diarios tengo que leer? Bueno, intentad siempre leer aquellos que sobre todo vivan de los suscriptores. Y luego en medios de comunicación tipo radio o televisión, pues ahí sí que entra en juego más esa dieta y que sea variada, lo más variada posible. Esto es un poquito lo que yo quería contaros hoy. Espero haberos ayudado, espero haber contestado un poquito también a esas dudas que teníais. Hemos trasladado esa duda a través de Quoiles, pero sé que algunos más nos lo habíais comentado. Así que nada, muchísimas gracias como siempre por estar al otro lado. Muchísimas gracias por supuesto a José Pérez, nuestro mecenas en nivel presidente, y a todos los mecenas. Y ya sabéis que si queréis dejarnos más comentarios, preguntas, dudas, lo que sea, podéis hacerlo en cualquier caja de comentarios o en simplepolitica.com/contactar. Yo me despido ya, cerramos esta semana, pero nos encontramos en la semana que viene. Así que nada, un saludo, que paséis feliz fin de semana. Recordad que mañana sábado publicamos la sesión de control de esta semana. Y nada, que se os quiere, que muchísimas gracias y que nos reencontramos el lunes. Adiós.